Al encender la radio y sintonizar sus frecuencias, conectamos con el pasado, la ciencia, la música, la literatura, la política, el deporte y hasta con lugares que solo podrán existir en nuestra imaginación. Ha registrado los sonidos de los hechos más importantes, las voces de quienes han protagonizado la historia y ha divulgado las peticiones e ideales de quienes no tienen voz. Un gran invento de la humanidad hecho para informar, entretener y educar. El 1 de febrero de 1940, el presidente Eduardo Santos inauguró la Radiodifusora Nacional de Colombia. Se inició así la historia de una emisora que ha contribuido a la educación y la cultura de los colombianos, al tiempo que se ha convertido en la voz del Estado. El día de hoy nos acompaña Felipe Arias de Señal Memoria para hablar sobre la historia de la radio pública colombiana. Hola Felipe, bienvenido a Historias de la Contingencia, es un placer tenerte aquí de nuevo. Luchito, ¿cómo estás? Bienvenido al Museo Nacional y muy contento de estar hoy recibiéndote en este espacio. Bueno Felipe, lo primero, ¿cuál fue el origen de la Radio Nacional? Bueno, la Radio Nacional hay que entender su nacimiento en el contexto político de los años 30 y 40, una época en la que el país está experimentando una profundización de la democracia y una sociedad que empieza a acceder a derechos políticos y sociales, derechos de los trabajadores, derechos de las mujeres y una etapa también de movilizaciones sociales que venían desde la década anterior y una agenda que va a ser recogida por los gobiernos de la llamada República Liberal, principalmente Enrique Olaya Herrera y Alfonso López Pumarejo. Luego llega Eduardo Santos a profundizar este proceso, pero ya más desde las posibilidades que está ofreciendo la tecnología, la educación y la cultura. No es gratuito que la Radio Nacional haya nacido en 1940, en la misma época en la que se acaba de construir la ciudad universitaria en Bogotá, la época en la que la Biblioteca Nacional está desarrollando un programa para extender la alfabetización en un país donde la tasa de analfabetismo seguía siendo muy alta y la cobertura educativa también seguía siendo muy baja, y al mismo tiempo donde están apareciendo con los años otras instituciones muy parecidas enfocadas en ese proyecto de lograr un acceso masivo de la sociedad colombiana a la cultura. Bueno, Felipe, eso me queda claro. Ahorita tengo otra duda y es ¿cómo se relaciona la Radio Nacional con el servicio a la ciudadanía? El Estado se da cuenta de la posibilidad que tiene este medio de comunicación para entrar a las casas del ciudadano, para comunicarle las alocuciones del presidente de la República, para que los gobiernos a través de la radio difundan su gestión, para que, y no solamente es un tema de los gobiernos, sino en general de todas las fuerzas políticas del país, que se van a valer de este medio de comunicación para desarrollar sus ideas. Es a partir de los años 40 donde se dan cuenta los dirigentes políticos que pueden comunicarse directamente con el ciudadano. O sea, la gente desde sus casas puede escuchar a un Jorge Eliezer Gaitán, a un Laureano Gómez, a un Alberto Lleras Camargo, y eso genera también un arraigo muy fuerte entre los políticos y la ciudadanía que les votaba, pero no solamente a través de una coyuntura electoral o a través de una contienda partidista, también en ese contexto de la violencia política en Colombia, sino la posibilidad que tenía el ciudadano de conectarse con las instituciones del Estado y con esa función social que estaba consagrada también a partir de ese momento. Y esa es la importancia histórica también que tiene en ese sentido la Radio Nacional. Bueno, Felipe, aquí me surge una duda. ¿La Radio Nacional la podríamos asociar más como a la alta cultura o a la cultura popular? La Radio Nacional supo moverse entre ambos mundos. Finalmente tenemos una sociedad culturalmente diversa que podía acceder a la música popular, que podía acceder también a las primeras transmisiones de radionovelas. Claro, aquí hay unas diferencias también que se establecen. Mientras las emisoras comerciales transmitían Calimán o Montecristo, lo cual es absolutamente válido, pues la Radio Nacional se centraba era en las puestas en escena de clásicos de la literatura. Y ya entonces cuando unas emisoras transmitían radionovelas, ellas usaban era el nombre de radioteatros. Y está también el caso de la música. Por supuesto que hay unas franjas de música clásica, pero la Radio Nacional durante muchos años se caracterizó por hacer presentaciones en vivo de intérpretes y compositores de música popular. Y ya mucho más adelante, a partir de los años 70, las transmisiones
en directo de festivales y, digamos, fiestas representativas de la identidad y el folclore de las regiones. El Festival Vallenato, el Mono Núñez, el Festival del Bambuco. Y así podemos ver cómo la Radio Nacional, seguramente con muchas dificultades y muchos defectos, pero hizo un esfuerzo muy grande por representar desde sus orígenes esa diversidad cultural de nuestro país. Felipe, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer de la mano tuya entender cuál es la historia de la Radio Nacional en este país. Muchas gracias por estar de nuevo en Historias de la Contingencia. A ti muchas gracias, Luis, por la invitación y ojalá sigas disfrutando mucho de este recorrido que estás haciendo por el Museo Nacional.